Con la ayuda de José de Haro. Muy buenas tardes, buenos días. Muy buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos encontramos aquí en Estados Unidos. Bueno, pues empezando por ese dato de PIB que conocíamos hace una hora y media, ¿cómo has visto esa tercera lectura del PIB? Se ha revisado al alza al 2,3%, con pues el foco sobre todo puesto en el gasto de los consumidores. Me parece que se ha revisado al alza, pero que en cualquier caso también es el ritmo más lento, teniendo en cuenta lo que sucedía en los trimestres precedentes. Mirando ya también a ese cuarto trimestre del año, ¿qué expectativas podemos tener, teniendo en cuenta que quizá pues Omicron sorprenda, ¿no?, en el impacto que pueda tener en la recta final del año y el inicio de 2022? Totalmente. Tenemos que tener en cuenta que, como bien indicabas, en esta revisión del 2,1 al 2,3%, en esa tercera revisión que se realiza del PIB correspondiente al tercer trimestre, hemos visto una revisión al alza en lo que se refiere al consumo, que pasaba del 1,7% al 2%. Esto sigue demostrando que la recuperación económica a este lado del Atlántico sigue siendo el consumidor y siguen siendo los estadounidenses los encargados de sacar músculo y de hacer que la economía estadounidense siga viento en popa. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que durante el tercer trimestre hubo distintos factores que pesaron sobre la economía de Estados Unidos. Expiraron parte de los estímulos relacionados con la pandemia. También vimos un aumento de las infecciones, en este caso por la variante Delta, que se dejaron notar ciertamente en algunas áreas del consumo y sobre todo en algunos sectores relacionados con la reapertura económica, pero sin embargo en estos momentos, a la espera del impacto que vayamos a ver especialmente durante las próximas semanas de la variante Omicron, las expectativas son bastante fuertes en lo que se refiere al repunte que podría experimentar el crecimiento económico en estos tres últimos meses del año. Entre los meses de octubre y diciembre tenemos que tener en cuenta que en estos momentos ese GDP Now que mide la Reserva Federal de Atlanta atisba un crecimiento trimestral interanual del alrededor del 7,2%. Obviamente, esta cifra se irá revisando durante las próximas semanas conforme vayamos viendo más datos entrantes, pero se podría materializar esa idea de que esa parte de debilitamiento que vimos en el tercer trimestre se trasladaría a una fortaleza en el cuarto trimestre del año. Independientemente del efecto que pueda tener Omicron, sobre todo en el consumidor, hay que tener en cuenta que buena parte de los estadounidenses adelantaban esas compras navideñas hasta el mes de septiembre, comienzos de octubre, con lo cual, aunque durante las próximas semanas podamos ver algún tipo de debilitamiento en lo que se refiere a ventas minoristas, a ventas relacionadas con las rebajas de festivas, básicamente tenemos que tener en cuenta que las perspectivas apuntan a que la temporada de rebajas navideñas podría ser una de las mayores, por no decir un récord. Eso por un lado, ese dato de PIB y las perspectivas, ¿no?, sobre todo del consumo que tendremos a final de año, y por otro lado, como tú bien citabas y como también mencionábamos, Omicron en el horizonte. Ayer salía Joe Biden, lo retransmitíamos aquí en Negocios Televisión, a explicar, ¿no?, cuál es el contexto para Estados Unidos, cómo se están incrementando esos casos y qué medidas aplicar. ¿Qué puedes contarnos sobre cómo está ahora mismo la situación allí? Porque Biden hacía un alegato por la vacunación, pero en cualquier caso sin restricciones estrictas. Tenemos que tener en cuenta que obviamente en estos momentos la administración Biden, como escuchábamos ayer, va a apostar sobre todo por incrementar el acceso de los estadounidenses a pruebas contra el COVID. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos por aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, las colas para acceder bien a un PCR o a un test de antígenos son bastante numerosas. Las horas de espera son importantes y de hecho también estamos viendo cómo los propios laboratorios están experimentando retrasos a la hora de dar los resultados debido al alto volumen que estamos experimentando no solo aquí en Nueva York sino en el resto del país. Ahora mismo buena parte
de esa estrategia no solo se va a centrar en lo que se refiere a dar un mayor acceso a las pruebas, sino también a los tratamientos contra el COVID, sobre todo esos tratamientos orales, tanto de Pfizer como de Merck, que deberían recibir la aprobación aquí en Estados Unidos por parte de la FDA, de la Autoridad Regulatoria de Medicamentos y Alimentos, seguramente en las próximas semanas. En estos momentos, los últimos datos indican que la administración Biden se habría hecho al menos con 4 millones de unidades de este tratamiento. Y esto podría ser parte de esa estrategia en un momento en el que, obviamente, por motivos políticos, tenemos que recordar que también el próximo año tenemos elecciones legislativas aquí en Estados Unidos y que en estos momentos los demócratas no se encuentran demasiado bien posicionados en las urnas. A la administración Biden no le interesa el implementar confinamientos o unas restricciones severas como las que vimos al comienzo de la pandemia. Aquí en Nueva York específicamente, eso sí, hemos visto cómo grandes compañías, especialmente los grandes bancos, han tomado medidas, sobre todo volviendo en buena parte al teletrabajo, por lo menos hasta que terminen estas semanas de fiestas y el Año Nuevo. Pues José de Haro, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Felices fiestas, que pases unas buenas Navidades. Muchas gracias.